Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, primero que nada, al TEC de Monterrey, a, a los organizadores del evento en esta novena edición del Changemaker Day y por supuesto también a todo el equipo de Ashoka y a todos y todas las emprendedoras y emprendedores sociales, estudiantes y pues, personas interesadas en tener un impacto en su entorno y en el mundo. Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes y compartirles un poquito de quién soy, de mi experiencia, de mi visión del mundo y ojalá juntos podamos explorar algunos aprendizajes y pues, digo, desarrollar algunas ideas. Y luego, cómo empezar una historia así, ¿no? Que me gustaría no contarles en orden cronológico cómo pasan los eventos, sino partir del momento en el que estoy ahorita. Hoy trabajo en un lugar que se dedica a conectar a las personas con la satisfacción de sus necesidades. Desde la necesidad de un helado que llegue sin derretirse, hasta la de contar con un ingreso, brindando un servicio de manera independiente y flexible. Desde la necesidad de obtener un producto en poco tiempo o de hacer crecer virtualmente los comensales de tu negocio, de tu restaurante, sin necesidad de más inversión y de más espacio físico. Estamos ante una nueva forma de hacer negocios que conecte a las personas con la satisfacción de sus necesidades de forma sencilla, rápida, eficiente y efectiva. Y gracias a la tecnología esto se puede hacer. Sobre todo, la tecnología es importante, pero sobre todo es importante escuchar las necesidades de los proveedores de productos y de servicios, de nuestros clientes consumidores y de nuestros repartidores, para partir de eso cumplir con nuestro propósito de servir a la sociedad como plataforma, poniendo el foco en los distintos usuarios que se conectan a través de nosotros. O sea, el hecho es que todos estos distintos grupos están beneficiando. Y durante la pandemia y los cierres sanitarios que fueron muy importantes y siguen siendo, pues ha sido pues en muchos sentidos hasta una línea de vida para muchas personas. Ahora, estamos ante algo novedoso e innovador. Y cuando estás ante algo innovadoso, innovador, también se generan tanto resistencias como dilemas. Hay quien busca que se enfrenten los problemas nuevos con herramientas, marcos conceptuales y soluciones del pasado. Ahora, para mí, Carlos, eso es lo bueno, eso es lo interesante y eso es el reto. O sea, yo no llegué a Rappi por casualidad, ¿no? Ahora, por supuesto, tampoco me preparé para trabajar en Rappi. Y esto es uno de los mensajes que me gustaría compartirles a ustedes. O sea, cuando yo terminé la licenciatura, esta empresa y empresas como esta no existían. Y, o sea, tengo 36 años, entonces, pues digamos que ya llovió desde que salí, pero tampoco creo que haya pasado tiempo, ¿no? Tanto tiempo. Y cuando terminé mi maestría, pues plataformas como esta o toda la economía del gig economy estaba apenas despuntando. Hoy en día, y tal vez ahorita ustedes me podrán corregir de esto, pues creo que son cada vez menos personas las que estudian Derecho, yo estudié Derecho, pensando que van a trabajar en el mismo despacho y resolviendo el mismo de casos toda la vida. Pues esto cada vez es más lejano, porque como decíamos, hoy enfrentamos a problemas nuevos que se van transformando y que nos exigen actualizarnos constantemente, e innovar en las soluciones que tenemos para los problemas. Entonces, para mí, una de las grandes preguntas que tenemos que podríamos empezar a explorar en este grupo es, o sea, ¿cómo podemos desarrollar una carrera que nos permita realmente alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos? O sea, ¿cómo se conectan nuestra historia y nuestra realidad presente con un futuro que a todas luces es incierto? Para mí, el propósito que nos vamos dando, el propósito que le ponemos a nuestra vida es la línea conectora a lo largo de todo este camino.
Mi propósito en particular es propiciar la conexión entre las personas y las ideas para generar oportunidades. Mis trabajos anteriores me han dado la oportunidad de aprender haciendo, de conocer a profundidad lo que se ha hecho antes, y también de innovar y de explorar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas maneras de ver los problemas y nuevas formas de atender las soluciones. Y les quiero compartir un poco de esa historia. A ver, yo soy de la Ciudad de México. Vengo de una familia que se dedica a temas de comunicación y de marketing y temas de publicidad. Y todo el mundo se dedica a eso, ¿no? Y mi destino trazado era ese. O sea, yo me tenía que dedicar a eso. Estudié Derecho porque siempre fue muy importante para mí, como creo que es para todas las personas que están conectadas en este foro, entender o tener una influencia en mi país y en el mundo, ¿no? Mi gran pregunta era, ¿cómo puedo tener un impacto positivo? Yo en ese momento pensaba que la forma en la que se cambiaba al mundo era a través de conocer las estructuras legales que lo componen y de pues, tener influencia desde el centro donde se toman las decisiones, que yo en ese momento pensaba que era el gobierno. Entonces estudié Derecho, pues así que desde una edad muy temprana entré a trabajar a posiciones distintas en diferentes áreas y siempre tratando de tener un impacto, ¿no? Y desarrollé una carrera más o menos de 15 años, que fue una mezcla de exploraciones distintas, ¿no? O sea, por un lado, a través de distintas posiciones en el gobierno, tratando de construir soluciones creativas para problemas viejos, como abogado, abogado privado, tratando de resolver problemas públicos para mis clientes, y también como miembro y fundador de asociaciones civiles que buscaban tener pues, distintos impactos en muchos de ellos relacionados con temas de seguridad y justicia. Ese fue como mi foco en la primera parte de mi carrera. En la última etapa de esta carrera, tuve la oportunidad de trabajar desde la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en construir una solución para problemas muy añejos, realmente. Y es el problema del acceso a la justicia. Cuando yo pasé por ahí, pues fue muy obvio que la mayor parte de los problemas apuntaban a soluciones relativamente obvias, ¿no? La pregunta era, ¿por qué es que no alcanzamos a solucionarlos, ¿no? Y había cosas, por ejemplo, como desde que hay una parte importante de la población que no tiene acceso a documentos legales básicos, como un acta de nacimiento, por ejemplo. El acta de nacimiento es un privilegio, es un derecho, pero cuando ves el otro lado de la moneda, pues también es un privilegio para muchos, que ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? El acta de nacimiento es una cosa que tienes ahí enterrada en tu mail o en un archivo. Pero este es el documentito que te abre el camino para poder ejercer todos tus derechos, ¿no? Para poder inscribirte a la escuela, para poder, no sé, o sea, sacar una identificación de elector eventualmente cuando eres grande y ejercer tus derechos políticos, o simplemente para acceder a programas sociales que te permitan tener pues mantener un estilo, o sea, mantener en muchos casos, para ser más claros, sobrevivir. Entonces, la forma en la que construimos esto fue a partir de voltear la solución, ¿no? Es decir, ¿cómo es que podemos plantear una solución para este problema añejo que no venga de una solución unilateral? Porque buena parte del diagnóstico para nosotros fue que, aunque todo el mundo que coincidía más o menos en cuáles tenían que ser las soluciones, resulta que los diferentes grupos no coincidían en el interés de las otras personas, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Los abogados pensaban que los servidores públicos son, así que, incompetentes y corruptos. Los servidores públicos, que los abogados pues, únicamente se quieren beneficiar ellos y que en realidad les vale gorro. Los think tanks y la academia, pues que igual que los otros, simplemente no entienden de qué se trata el problema en realidad, ¿no? Todo lo que hicimos fue diseñar un mecanismo en el que todas estas partes se sentaran a platicar. Entonces fue un proceso largo, deliberadamente largo, de reuniones semanales, en que conjuntamente diseñamos un problema, que era un problema que ya más o menos todo el mundo tenía diagnosticado, y a partir de eso, juntos, construimos una solución. Pero ya no es una solución unilateral de una parte, sino es una solución de todos. Y esto fue como es un pequeño ejemplo, para mí es muy significativo porque creo que creo que esta es la justicia es el problema, digo, es un problema clave, ¿no? Que se refleja además justamente, la injusticia se vive más mientras las personas están en una situación de mayor precariedad o pobreza. De ahí, después de 15 años de hacer esto, pues me tocó preguntarme qué sigue para mí, ¿no? Yo me di cuenta que el siguiente paso no era necesariamente el mío. Continuar en esta carrera significaba dar un salto probablemente a la política. Y la política, aunque es muy importante y muy valiosa, pues cambiaba los intereses y las reglas del juego en las que yo quería jugar. Entonces decidí, pues que dejar este camino. Mis compañeros y compañeras me dijeron que estaba yo loco. ¿Cómo es posible que hiciera eso? Que a partir de construir la reforma de justicia cotidiana, pues ahora sí que el camino estaba trazado para mí, ¿no? Y decidí emprender una empresa social, que me imagino que a muchas de las personas aquí este tema les puede resonar, ¿no? Porque las y los que decidimos dejar un camino trazado por aventarnos y tirarnos al ruedo y tratar de construir algo difícil, pero que pueda tener más impacto, es una decisión que no es para todos, pero para los que la tomamos, pues es una cosa que es francamente transformadora. Y arranqué una asociación, una empresa social que se llama Ensamble. Ensamble concentra su trabajo en la periferia urbana de la Ciudad de México. Y hablo de la Ciudad de México en el sentido real, urbano, y no en un sentido político, ¿no? Dividido por las demarcaciones políticas. O sea, si tú tomas la zona metropolitana del Valle de México, que es la verdadera Ciudad de México, en el sentido en el que yo se lo estoy platicando, hay aproximadamente 25 millones de personas, ¿no? De esas, la mitad está concentrada en el oriente de la ciudad. Y de estas personas que están en esta mitad de la ciudad, aproximadamente la mitad hace su vida, estudia o trabaja en la Ciudad de México. Y para mí eso te habla pues un poco te empieza a dibujar un poco la realidad de este espacio geográfico. Hay mucha gente que dedica mucho tiempo a trasladarse, realmente, ¿no? Estos traslados de muchas de las ciudades y muchos de los espacios del oriente de la Ciudad de México, para llegar a las zonas centrales, toman tal vez 3 horas en un transporte público que en muchos sentidos deja mucho que desear. ¿Qué pasa a partir de ahí? Porque en estos espacios se genera un vacío de comunidad. ¿Qué pasa cuando hay un vacío de comunidad? Pues que el espacio queda desatendido, ¿no? Que los servicios públicos son menos buenos, que hay menos seguridad, ¿no? Porque hay menos personas ahí directamente presentes haciéndose cargo. Entonces, lo que en Ensamble entendimos esto como el problema político de la soledad y el aislamiento. No solamente es la soledad desde un sentido de me siento solo, que es muy importante,
sino es si estamos aislados, ¿qué espera, ¿no? O sea, ¿qué le queda a este espacio, ¿no? ¿Qué problemas surgen en el sentido político de la polis, como el espacio donde todos interactuamos? Entonces, la solución para la soledad y el aislamiento es uno, que es la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa crear comunidad? ¿O qué es la comunidad, no? Para nosotros la comunidad es no solamente ser parte de algo, que eso es importante. Estamos aquí, todos somos parte de este grupo, de esta escuela, sino ser parte de algo para algo. Nos juntamos, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a lograr juntos? Y es en este propósito que yo les mencionaba al principio, donde realmente las personas nos conectamos, ¿no? Donde el sentimiento, la sensación de soledad se vuelve, pues, se transforma en oportunidad y en esperanza. ¿Cómo lo hicimos? O sea, nosotros partimos de la técnica de un gran académico que fue un profesor y es un maestro mío que yo admiro mucho, que se llama Marshall Gans. Marshall Gans tiene una definición de liderazgo que me parece súper valiosa y que las y los invitaría a masticar un poquito para ver si a ustedes también les resuena, ¿no? Liderazgo, para empezar, habla de liderazgo y no de líder. Y liderazgo es un ejercicio, es un verbo y no es un atributo de las personas. No es que digan, bueno, pues es que es un líder. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los atributos que generalmente tiene un líder? O sea, alguien que habla duro, que es pues, muy expresivo y que generalmente es masculino, ¿no? Entonces, el liderazgo no es eso. O sea, el liderazgo es, la definición que usa Marshall, que a mí me encanta, es asumir la responsabilidad de habilitar a otros para lograr propósitos comunes en tiempos de incertidumbre. ¿No? Hay todo que sacarle a esto. ¿Por qué en tiempos de incertidumbre? Porque en tiempos donde no hay incertidumbre, pues no necesitas liderazgo. Necesitas management, dirección, esencialmente, ¿no? Y el liderazgo como un ejercicio nos permite que cualquiera de las personas, cualquiera pueda hacerlo. No tienes que ser el jefe. Y eso es muy importante, ¿no? El liderazgo es, tú puedes habilitar incluso a tu jefe a lograr propósitos comunes a través de tu posición, ¿no? Y ese es otro tema en el que me gustaría que nos quedemos aquí. Todos y todas podemos construir un cambio desde la posición que tengamos, ¿no? Y si nos quitamos un poco esta idea de los títulos y de las posiciones formales, es mucho más divertido, porque puedes hacer lo que quieras desde donde quieras. Ensamble fue una experiencia increíble para mí, ¿no? Y una de las cosas que me regaló Ensamble es que, pues, mira, me conecté. Aquí estamos hablando de un momento donde Rappi ya estaba entrando a México. Y me conecté y me hice amigo y sigo teniendo grandes amigos que dedican su buena parte de su tiempo a construir un ingreso a partir de esta alternativa flexible, ¿no? Y que les permita, pues, además, dedicar tiempo a sus familias o a construir sus negocios desde donde estén. Entonces, cuando se abrió la oportunidad de entrar a esta empresa, pues digo, di el salto, ¿no? Y creo que desde aquí, estoy convencido que desde aquí puedo tener un impacto y puedo hacer la diferencia. Entonces, un poco para tratar de envolver esto, ¿no? O sea, el camino que yo inicié hace muchísimos años, si yo lo hubiera trazado, hubiera sido súper distinto. O sea, yo entré al gobierno pensando que iba a tener una carrera en el
gobierno y posiblemente también en la política, y que iba a hacer la diferencia desde ahí. Y pues estuve abierto cuando mi camino y cuando el camino me mostró, y cuando mi estómago y mi cabeza y mi corazón me indicaron que había que buscar espacios por otro lado, ¿no? Y esa no es la única vez que lo he hecho. Lo cual me lleva un poco a transmitirles esta pregunta. O sea, ¿en qué camino están ustedes? ¿Y quién escribió ese camino? ¿Y qué les dice realmente su estómago y su corazón, de dónde están y de dónde quieren estar? O sea, los retos a los que yo dedico mi tiempo el día de hoy a atender no existían cuando yo empecé en esta carrera, ¿no? Qué padre. O sea, qué padre y qué bonito que estamos ahí. Y creo que la pregunta a partir de entonces es, pues, si los retos que estamos resolviendo hoy no existían hace 5 años, ¿qué retos estaremos resolviendo dentro de otros 5? ¿Y cómo pueden ustedes, emprendedores sociales, adelantarse a esa realidad que hoy todavía no imaginamos? Pues muchas gracias. No sé cómo estemos, equipo de Ashoka y del TEC de Monterrey, con las preguntas, pero me gustaría que el resto de la conversación la guiemos un poquito por lo que quieran saber ustedes, ¿no? Yo realmente soy muy apasionado de todas las etapas de mi viaje que les acabo de platicar. Pero pues me gustaría que también el resto de esta plática esté como muy enfocada a atender las necesidades que tienen ustedes. Pues mira, mientras esperamos un poquito las preguntas, me gustaría contarles igual de una metáfora más que a mí me sirve mucho y que creo que igual les puede servir mucho a ustedes, ¿no? Hay un poema padrísimo, muy bonito, que se llama Ítaca, de un poeta griego de apellido Cavafis. Este cuate Cavafis, bueno, es él nació y digamos que vivió en la segunda mitad del siglo pasado en Grecia. Es un señor bueno, fue un señor que viene de una historia como muy peculiar. Él era homosexual en un mundo que no necesariamente estaba abierto a la apertura sexual, en muchos sentidos. Y él trabajó en una oficina de correos. Y ahí escribió un poema que para mí es una Biblia, en muchos sentidos. Es un súper indicador de cómo pensar en el camino. Entonces, el poema Ítaca te cuenta, es como una reinterpretación de la historia que cuenta la Odisea de Homero, ¿no? Y cómo viajas. Bueno, es como cuando Homero, después de las guerras en Troya, emprende el viaje de regreso a Ítaca, ¿no? Y es un viaje de 20 años. Y este cuate estaba como súper clavado y entusiasmado con la idea de llegar a Ítaca. Y el poema, un poco, y te cuenta esta historia o sea, empieza de hecho así, ¿no? O sea, cuando emprendas el viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de emociones. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás encontrarás en tu camino, no los llevas dentro de ti. A grandes rasgos.
Entonces cuenta la historia de cómo esta persona arranca el viaje a Ítaca y mientras va en el camino, pues descubre puertos egipcios y lugares mágicos que nunca se había imaginado, ¿no? Espacios como materiales y sustancias y como tesoros que nunca había visto. Y platica con sabios y con gente que le enseñan estas grandes lecciones de la vida. Cuando llega a Ítaca, descubre que la Ítaca que tenía en su cabeza, no es la Ítaca que encontró, ¿no? Encontró una Ítaca empobrecida, como en una situación difícil, ¿no? Y la lección del poema es, pues tal vez el destino no era el lugar al que llegaba, ¿no? Sino el destino era el viaje. Y el enriquecimiento que viviste en el proceso, pues lo viviste con todo lo que adquiriste en este camino, no lo que adquiriste en la llegada. Entonces, ¿cuál es la gran lección ahí? Es, para mí, el viaje es el destino. Entonces, listo, me informa que ya tenemos algunas preguntas. Con mucho gusto aquí le entramos. Me preguntan, ¿cómo creo que serán los negocios en el futuro? Pues miren, o sea, creo que los negocios, hay una parte de los negocios que pues es la parte que ha venido de siempre, que se mantendrá para siempre. O sea, los negocios exitosos son negocios que resolverán problemas de las personas. Ese es como el núcleo. O sea, si resuelves un problema, entonces tienes un negocio. Entonces, no, es un poco cambiar la lógica desde vamos a atender o simplemente vamos a vender algo vamos a resolverle un problema a nuestros clientes. Eso me parece que es lo que distingue a un negocio exitoso hoy, pero también distinguirá a los negocios exitosos en el futuro. Pero creo que lo más importante que va a cambiar es que pues, esta lógica del emprendimiento social eventualmente tendrá que transformarse en algo que es una parte nuclear de los negocios. Yo entiendo el emprendimiento social como empresas que buscan ser negocios, pero al mismo tiempo buscan tener un impacto positivo. Me parece que las empresas que no tengan como parte de su núcleo de negocio, de lo que están haciendo en el fondo, no van a ser exitosas, ¿no? O sea, que las y los consumidores nos hemos ido volviendo mucho más exigentes. No queremos solamente la mejor prenda de ropa, pero pues también quiere saber que no fue diseñada o no fue armada por los niños en situación de esclavitud en ciertos países asiáticos. Queremos saber que los empaques de nuestros productos pues también son ambientalmente responsables, ¿no? Queremos saber que la forma en la que llega el producto a nosotros está teniendo un impacto positivo en el mundo y que como consumidores estamos también contribuyendo a cuidar al medio ambiente y a la sociedad. Me preguntan, ¿cómo iniciar un emprendimiento social si no tengo un guía en el camino? ¿Cómo abro ese camino? Pues mira, eso me parece una pregunta súper valiosa. ¿Qué es un guía? Yo creo que ese sería el punto de partida, ¿no? Y me gustaría igual regresar un poco a la idea esta de liderazgo. O sea, tal vez el guía no es necesariamente alguien mayor o más viejo o más vieja o con más experiencia. Tal vez el guía es una persona que te hace una pregunta correcta, ¿no? Tal vez es un libro, ¿no? A ver, yo muchas veces, o es más,
parte de la razón por la que estudié Derecho es porque yo prefiero un buen mapa que un mal guía. Entonces, creo que la solución para esto es tratar de pensar en la guía como algo distinto que una visión tradicional de esto, ¿no? Tal vez los guías son tus propios compañeros o compañeras, las personas con las que trabajas, las personas con las que compartes un interés o una inquietud, ¿no? Ahora, encima de todo, la guía principal que me parece que te tiene que guiar es tu propósito. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieres mejorar? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Dónde es donde quieres hacer la diferencia? Y ahora, son preguntotas, ¿no? O sea, para mí estas preguntas, cuando yo me las empecé a realizar, eran más que una fuente de emoción, una fuente de estrés y de angustia. Y si alguien en este foro lo está sintiendo, pues permítanme ofrecer una segunda, la segunda parte de este tema, ¿no? O sea, una vez teniendo esta guía y este propósito, no pasa nada si la cambias después. O sea, no pasa nada si ajustas el camino, si corriges, si te das cuenta que este no es el lugar, y si te equivocas, si fallas, ¿no? Siempre y cuando aprendas en el proceso. Todo lo que, todo lo que eres hoy es el resultado de todo lo que has sido y de todo lo que has hecho y de todos los errores que has cometido y de todas las cosas que has hecho bien, ¿no? Dicen que la experiencia es lo que consigues cuando no consigues lo que quieres. Entonces, si te avientas a hacer algo y al final resulta que pues no obtuviste el resultado que buscabas, entonces probablemente aprendiste, o sea, recibiste un aprendizaje, ¿no? Recibiste experiencia. Entonces, pues disfrutar el camino, diría el señor Cavafis. Me preguntan si creo que emprender es para todos. Muy, muy importante pregunta también. A ver, emprender no estoy seguro de que sea para todos, ni estoy seguro de que sea lo mejor para todos que todo el mundo emprenda, ¿no? Pero yo no tengo duda que todas las personas podríamos emprender y sacar adelante un negocio exitoso, ¿no? O sea, no quiero que interpreten mi respuesta como que no creo que, como que hay ciertos atributos personales que te impedirían emprender. No creo en eso. O sea, creo que emprender es un viaje de aprendizaje y en ese sentido, todas y todos lo podemos aprender. Entonces, dejemos eso de lado. Ahora, ¿qué pasa en el mundo, en un mundo en el que todos y todas emprendemos? Porque generamos una situación en la que estamos aislados, ¿no? Y aquí me gustaría hacer una distinción entre dos conceptos que creo que es importante, o sea, que creo que es importante mencionar, ¿no? Uno, por un lado está el emprendimiento social y por el otro lado está el cambio social. Y no estos dos, puede que coincidan, puede que se empalmen en algunos sentidos, pero no son lo mismo. El emprendimiento social viene de una perspectiva mucho más de mercado, ¿no? Tú emprendes socialmente y asumes que se puede construir una solución de mercado para un problema, social, ¿no? Entonces, tú estás ofreciendo un esquema en el que el propio mercado termina arreglando el problema. El cambio social es distinto. El cambio social asume que para cambiar grandes temas estructurales necesitamos necesitamos trabajar juntas y juntos para hacer esta transformación, ¿no? Entonces, el cambio necesita un enfoque político. Político, de nuevo, en el sentido de la polis y de hacernos responsables de lo público. Esto puede suceder
desde diferentes trincheras, incluso desde digamos, desde la sociedad civil o desde las empresas. Lo que no creo es que estos grandes problemas sociales se puedan resolver con puras soluciones de mercado. O sea, que sí necesitan necesariamente que las personas nos juntemos para hacer cambios. Entonces, debes emprender. ¿Es mejor alguien que emprende o alguien que no emprende? ¿Tiene más mérito alguien que emprende o alguien que no emprende? La respuesta para mí es que no. O sea, que obviamente tiene mucho valor emprender, pero tiene mucho valor también aportar tus capacidades, tus habilidades, tu tiempo, tu energía a construir algo con otras personas. Entonces, ahora sí que ambos caminos se valen. Y ojo, de nuevo, se puede cambiar de camino, ¿no? La puedes arrancar en un sentido y eventualmente decidir emprender o eventualmente decidir sumarse a un proyecto, ¿no? Yo he hecho ambos cambios y no descarto eventualmente hacer una cosa distinta. Entonces, pues siéntete libre sobre tu camino y sobre tu futuro y a construir tu futuro. ¿Cómo ser congruente en el emprendimiento y en el consumo? Me preguntan, ¿no? A ver, si entiendo correctamente la pregunta, o sea, ¿cómo puedo, no sé si te refieres a cómo puedo construir una empresa que tenga al mismo tiempo un impacto positivo? Tengo la impresión de que esta pregunta alude a un problema de fondo, ¿no? O sea, tú si arrancas una empresa, lo que estás buscando tener resultados que, o sea, a ver, resultados financieros y económicos, ¿no? Y estos no son lo mismo y muchas veces se contraponen a tener un impacto social. Entonces, si tú estás vendiendo camisetas de algodón, pues probablemente lo más importante que necesitas hacer en un mercado tan competido como el mercado de las camisetas de algodón es que necesitas tener, al arrancar, para empezar, tener unos costos totales más bajos que los costos variables de tu competencia. Es decir, necesitas eficientar costos muchísimo. Las cosas que te llevarían a efectivamente lograr eso es, pues, digo, no es comprar algodón orgánico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le haces para balancear estos dos? Y creo que esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero a grandísimos rasgos lo que te diría es, en tu diseño del negocio, o sea, no trates de colgarle temas sociales o temas de medio ambiente a un negocio que ya tienes definido. La única forma, o por lo menos la única que yo conozco y definitivamente la forma más efectiva, es que tu negocio incorpore en el núcleo del negocio las cosas, el impacto que quieres generar. Corregir después sobre la marcha definitivamente va a ser muy difícil. Pero otra pregunta, me preguntan, ¿qué recomiendas para salir del camino trazado, enfocarte en lo que quieres hacer para cambiar o emprender algo que te apasiona? ¿Qué le recomiendo? O sea, creo que hay una sola respuesta para eso y es atreverte. O sea, confiar en ti y escucharte y escuchar a las demás personas, ¿no? O sea, muchas veces las personas somos, o sea, nos vemos atrapados por nuestras circunstancias, ¿no? Incluso subconscientemente le debemos lealtades a personas, a distintas personas. Le debemos una lealtad al o a la primera jefe que nos dio una oportunidad. Le debemos una lealtad a nuestros padres y a las cosas que nos dijeron en la mesa, ¿no? A los
digo, a los propios traumas de ellos que nos transmitieron de alguna forma. Yo les puedo, a nuestros abuelos, y a sus traumas, y a los de sus padres incluso, ¿no? O sea, yo les puedo contar un poco de cómo fue mi decisión. O sea, yo tengo un bisabuelo, bueno, tuve un bisabuelo que fue revolucionario. O sea, él peleó en la Revolución Mexicana. Mi narrativa familiar, la que siempre me repitieron fue que el gobierno era o sea, a ver, que este abuelo no había sido muy buen revolucionario porque siempre estuvo en el equipo que perdió. Y que cuando terminó la revolución entró a trabajar al gobierno y pues el resultado fue que pues, lo acabaron traicionando, él terminó pobre y que mi abuelo pues básicamente sacó a la familia pues, empezando desde una posición muy difícil en la que lo había puesto estas decisiones de mi bisabuelo, ¿no? Y a mí esta historia del bisabuelo pues, siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Este personaje que era tan mencionado, pero pues tampoco entendido. O sea, ¿cómo es posible que a alguien realmente le haya ido tan mal en la vida, ¿no? Y mientras fui indagando, descubrí que pues, tampoco le fue tan mal, ¿no? O sea, ¿qué exactamente, en qué bando peleó? Y todo el mundo perdió en algún momento de la revolución. Eso, digamos, démoslo un poquito por descartado. Pero él logró construirse y se dedicó a construirse una carrera en la que le pudo servir a su país desde donde más se necesitaba entonces, ¿no? O sea, después de la revolución lo que más necesitábamos era aglutinar a todos los distintos bandos de mexicanos que se estaban agarrando a balazos en las calles, empezar a darle estabilidad a este mundo, ¿no? Entonces, para mí, recuperar esto fue muy importante. Y de hecho, este bisabuelo ha sido para mí un empuje en mi vida, ¿no? O sea, él se atrevió a hacer lo que creía en un momento realmente difícil. Obviamente estos momentos para nosotros son tiempos difíciles, pero pues, la revolución fueron tiempos así, absolutamente complicados para todo el mundo. ¿Qué hacer entonces para construir, para salirte de tu camino y hacer lo que te apasiona? Es simplemente hacerlo, ¿no? O sea, encuentra los elementos de tu historia que te permitan armarte de la fuerza para construir y perseguir tu propósito. Se vale tener miedo, pero lo que nos distingue no son las personas de las que tienen, de las que no tienen miedo, sino las que, a pesar del miedo, se atreven a hacer lo que quieren, ¿no? O lo que creen, o a pelear por lo que creen, lo que sea que signifique esto para ti. Entonces, para adelante, no pasa nada. Y si no sale bien, pues para el lado o para atrás también. Muy bien. Otra pregunta. Cuando empiezas algún proyecto, ¿intentas enfocarte en que la situación sea mejor para México o en general para el mundo? A ver, cuando yo trabajaba en el gobierno, mi foco era México, ¿no? México. La razón por la que después de eso pasé de México a la periferia urbana de la Ciudad de México, específicamente en el oriente, es porque pues me di cuenta que este ente de México es un aglutinador súper importante para todas y para todos nosotros, pero una vez que lo intentas bajar, las características específicas de México y de los mexicanos se empiezan a volver abstractas, ¿no? Digo, ni hablemos del mundo. Entonces, ok, México, siendo un país de 130 millones de habitantes, donde tenemos personas en la península de Yucatán que tienen una historia completamente distinta a las personas de Sonora, ¿no? En Yucatán y en la parte sur de México, pues no había, por ejemplo, o sea, no había vías ferroviarias o carreteras principales que conectaran el norte con el sur. Entonces, la historia, lo que se vivió en ese momento de la revolución, con lo que se vivió en Sonora,
de donde salieron la mitad de los caudillos revolucionarios, son historias completamente distintas, ¿no? Y eso se traslada hasta hoy. O sea, la realidad de la frontera norte o de la Ciudad de México, que tiene esta interlocución comercial hiperintensa con Estados Unidos y estas dificultades también hiperespecíficas, y lo que está pasando en Chiapas, pues no necesariamente es lo mismo, ¿no? Mi sugerencia es empezar de la forma más precisa posible. O sea, ¿cómo construyes una solución para un espacio específico? Y tratar de, a partir de ahí, de abstraer lecciones que te puedan servir para replicar y para escalar en otros lados. Ninguno de los caminos es fácil, pero partir de una solución, de la construcción de una solución específica, a armar algo escalable, que tenga sentido, es mucho más fácil que partir de una generalidad a aterrizarlo, ¿no? Obviamente hay asegúnes en esto, muchas cosas pueden cambiar, pero en principio eso es como yo lo pensaría, ¿no? A ver, ok, me preguntan, ¿crees que, o sea, qué opinas del gig economy, las condiciones laborales, ventajas y desventajas que genera? A ver, esta pregunta, yo les agradezco mucho que me hagan esta pregunta porque este es el tema que a mí me trajo a Rappi, ¿no? Esto es lo que a mí me despierta en las noches, es lo que me impulsa a pararme de la cama en la mañana y es por la gran, o sea, es uno de los grandes retos que tenemos. O sea, a ver, estamos construyendo una alternativa distinta. O sea, como yo les decía, para mí antes, yo pensaba que las soluciones tenían que venir como de una forma centralizada, especialmente desde el gobierno. Ahora, más bien, lo que les diría es la única forma en la que efectivamente podemos construir soluciones para el mundo, digamos, es a partir de construir mecanismos de mercado, que generen oportunidades reales, sostenibles, inversión y economías que permitan pues digamos, que sea una cosa sostenible, ¿no? Entonces es cambiar el marco conceptual desde vamos a solucionar un problema a vamos a construir un entorno donde haya oportunidad. A ver, más allá del gig economy y Rappi, digamos, pero en particular Rappi conecta a tres tipos de usuarios: a consumidores, donde puedan generar ingresos, ¿no? Donde puedan tener autonomía y donde puedan a partir de ahí construir oportunidades, ¿no? Creo que este esquema en su conjunto tiene todavía muchos retos. Creo que es muy importante diseñar, pensar en soluciones que las empresas sigan creciendo, sigan desarrollando, que más comercios puedan seguir vendiendo sus productos, que más usuarios tengan más tiempo para arrancar sus propios proyectos y que más personas se puedan conectar y al mismo tiempo generando esquemas flexibles, o sea, conservando la cosa que más le importa a estas personas, ¿no? O sea, véanlo así. El futuro de los repartidores y conductores y todas estas personas, doctores de gig economy, lo que buscan es tener espacios, o sea, buscan una cosa distinta, ¿no? O sea, las y los repartidores y conductores es como la visión, son como lo más visible que hay, pero realmente pues es la manifestación presente del futuro del trabajo, ¿no? Del presente del trabajo.
Entonces, todos estos, o sea, hoy hay empresas que igual todavía son menos famosas, pero démosles tiempo, que conectan a doctores con pacientes, que conectan a contadores con personas que necesitan esos servicios, abogados, masajistas, en fin, ¿no? Como que es un universo. ¿Cómo vamos a hacer para que todas estas personas que ya no quieren regresar a una oficina y que quieren ser sus propios jefes, puedan construir un ingreso en ese espacio? No sé, o sea, creo que es una pregunta abierta, pero es una pregunta súper importante que hay que ir atacando y que, como les digo, para mí es la cosa y el tema en el que más pienso. Creo que todos los emprendimientos pudieran transformarse en emprendimientos sociales. Pues como les decía, creo que hay que distinguir un poquito pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, creo que tratar de volver algo que no es un emprendimiento social puede ser muy difícil. O sea, puede ser que meterle este componente adicional de beneficio tanto a comunidades como al medio ambiente, pues pueda tronar el negocio, ¿no? Por eso les recomendaría salirse un poco de esta idea como de que ya está el producto, ¿cómo lo volvemos social? Construyamos, identifiquemos el problema social que queramos resolver y construyamos a partir de eso un emprendimiento que realmente beneficie a las personas. A ver, me preguntan, ¿qué es preferible? ¿Más emprendimientos sociales u organizaciones civiles que trabajan en pro de una problemática social? Pues les diría que no están peleados. Estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, se requieren emprendimientos sociales definitivamente, porque prácticamente toda la industria tradicional requiere de personas como ustedes que se animen a retarlas y a romperlas, ¿no? Y a construir algo distinto. Que sea algo que en el núcleo de su negocio aporte a la sociedad. Ahora, por el otro lado, pues también necesitamos juntarnos entre nosotros, entre nosotras, a construir más bien a atender los problemas estructurales más importantes hay problemas que son públicos y que no deben resolverse desde una óptica de negocio, parece, ¿no? O sea, que hay problemas que probablemente sí. Hay unos que son muy claros, allá pusimos algunos ejemplos ahorita, y, o sea, cómo lo hacemos para que, ¿no? Para que personas tengan un ingreso adicional, que puedan, que los consumidores les lleguen los alimentos a su casa. Pues este es un espacio donde no necesariamente necesitas abrirlo desde el espacio público, ¿no? Necesitas emprendedores y emprendedoras valientes que se avienten a arrancar un negocio, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy padre, por ejemplo, lo que ha hecho Rappi, porque Rappi, desde su generación de startups, de esta generación de unicornios, fue la primera, ¿no? Y hacerlo, en muchos sentidos, abrió el terreno y nos hizo darnos cuenta de que se podía ser exitoso y exitosa como una empresa latinoamericana. Entonces, hacer eso puedes, o sea, arrancar y hacer un negocio bueno desde ahí puede hacer una gran diferencia en lugares que no te imaginas, ¿no? Ahora, por el otro lado, pues hay otros problemas que no se tienen que resolver desde ahí. El problema de la seguridad pública, definitivamente hay una parte o sea, hay una parte o sea, no veo, de hecho, necesariamente una parte que se tenga que resolver desde el mercado, ¿no? O sea, hay las empresas privadas son en muchos sentidos un parche para un problema público, social, que no hemos logrado terminar de resolver. ¿Qué sirve aquí? Pues organizaciones sociales
que trabajan con las autoridades y que ayudan a poner el foco sobre los problemas importantes, ¿no? Entonces, en este entorno, pues las organizaciones sociales están encargadas de señalar el problema, igual de empezar a apuntalar algunas soluciones en alianza con la academia y con diferentes grupos, pero la solución principal tiene que en buena parte venir desde el gobierno y en otra buena parte venir desde las y los ciudadanos, que nos hagamos responsable de lo público, de lo que es de todos, ¿no? Entonces, no creo necesariamente que este sea un dilema real. Creo que puedes, incluso como individuo, participar en ambos al mismo tiempo. Luego, a ver, dice, creo que muchos modelos de desarrollo social están pensados desde una perspectiva europea o americana. ¿Cuáles serían algunas soluciones que realmente necesita América Latina? Eso me parece buenísimo. O sea, somos especialistas en tratar de importar o sea, las soluciones para problemas muy únicos, ¿no? Para mí, cualquier solución real o sea, que ataque los problemas de fondo tiene que partir de un conocimiento profundo de nuestra realidad y de nuestra historia. Pues a ver, muchas veces, o por mucho tiempo, más bien, dedicamos a analizar la realidad mexicana a partir de gráficas comparativas de los últimos 30 años. ¿Son los últimos 30 años suficientes para entender quiénes somos? No lo sé, ¿no? Creo que no. O sea, creo que tenemos que partir mucho más desde la raíz. Y creo que, como les decía, vale la pena enfocarnos en problemas concretos, en espacios concretos para personas concretas, y eso, construirlo, y a partir de ahí construir soluciones generales que puedan ser replicables en ciudades, en países, en América Latina y eventualmente en el mundo, ¿no? Yo no tengo ahorita, digamos, no tengo ahorita claro, no creo que haya indicadores, más bien señales. Indicadores, me parece que estoy hablando de gráficos, ¿no? Pero no creo que haya señales incontrovertibles de que los modelos externos sean mejores que los nuestros, ¿no? O sea, para mí estamos en un momento de la historia del mundo donde el concepto mismo del Estado-nación, como lo conocemos, está siendo cuestionado, donde los gobiernos están enfrentando pues, inconformidades desde muchos lados. Hay modelos sociales que muchos consideran que no han sido, en los que muchos consideran que no han sido incluidos, y creo que tenemos que atajar estos problemas, ¿no? Y eventualmente son estas pequeñas soluciones y estos pequeños experimentos los que pueden transformar y hacer la diferencia. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, igual para cerrar, dejarlos o regresar un poco más bien a una pregunta que les hice hace un ratito. Los problemas que discutimos en esta sesión son problemas viejos, o más bien que se están manifestando de formas nuevas y que hoy la forma en la que los estamos viendo no lo podíamos prever hace unos años, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que vienen en el futuro? ¿Y cuál es su papel, tu papel, ¿no? Mi papel? ¿Cuál es nuestro papel como emprendedores y emprendedoras sociales, como estudiantes, como miembros de empresas o miembros de instituciones académicas, para hacer la diferencia en este mundo, ¿no? ¿Qué papel nos toca? Y para eso no hay ninguna respuesta, ¿no? O sea, muchas personas les dirán muchas ideas, pero en el fondo esta es una respuesta íntimamente personal y única, pero que se conecta con el mundo. Entonces, pues atención a ustedes mismos, atención a su historia, atención a su narrativa, atrévanse a hacer, atrévanse a fallar, atrévanse a cambiar de rumbo.
Si logran hacer eso, créanme, no se van a equivocar. Muchas gracias por el tiempo y muchas felicidades y muchísimo éxito. Lo que sigue.